Saludos, bendiciones, bendecidas a ti mujer que te conectas con nosotros en esta noche. Bienvenidas a una nueva etapa, a una nueva temporada de Destiny and Design aquí en nuestro nuevo canal de YouTube. Espero que hayas hecho lo correcto de ir a nuestro canal y suscribirte y darle a la campanita para que nunca te pierdas estos espacios seguros que hemos separado para ti. Gracias a Irizarry Design también, que siempre está con nosotros para poderte brindar estas semillas que también estamos preparando para cada una de ustedes. Y aunque hace tiempito obviamente no hemos estado aquí por ciertas, ¿verdad?, transiciones que hemos estado pasando en nuestras etapas de vida, de negocio, ¿verdad?, y de ministerio, pues definitivamente hemos hecho una pausa, ¿verdad? Habíamos hecho una pausa de unas semanas específicas, pero ya hoy comenzamos y estamos felices, estamos contentas y definitivamente yo siempre quise, ¿verdad?, traer algo diferente para comenzar esta nueva temporada y oraba al Padre, ¿verdad?, y que me dirigiera, y definitivamente puse en mi corazón algo muy importante, y es el comenzar a definir ciertos conceptos que en muchas ocasiones tenemos en nuestra mente, utilizamos en nuestro vocabulario a diario como hijas de Dios, pero en muchas ocasiones lamentablemente no tenemos el concepto correcto, ¿verdad?, o el concepto inicial, ¿verdad?, ese original que realmente por el cual Dios utiliza estos conceptos en nuestra vida diaria, y cómo lo podemos ver también en nuestra vida diaria como madres, como esposas, como hijas de Dios, ¿verdad?, como empresarias también, y obviamente sé que va a ser de gran bendición. Así que realmente en esta nueva etapa aquí que comenzamos vamos a estar hablando de algunos conceptos que realmente nos enseñaron en el pasado y nos hemos quedado con esa idea, pero la realidad es ¿qué implica realmente estos conceptos para nuestra vida, para nuestro día o nuestro día a día, y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida cuando nos enfrentamos a situaciones, ¿verdad? No es lo más correcto el poder enfrentar situaciones con conceptos erróneos o aún experiencias que nos han marcado en nuestro pasado, y enfrentarnos a estas circunstancias o a estas situaciones que comienzan, ¿verdad?, en muchas ocasiones a lo largo de nuestro tiempo, de nuestra vida, pues obviamente poderlos trabajar de una manera totalmente diferente. Así que estoy más que agradecida, estoy más que contenta por este nuevo espacio, y hoy vamos a comenzar con un concepto que lo hemos escuchado todo el tiempo, especialmente nosotras que, ¿verdad?, nos hemos dedicado a lo que es la vida de Dios, a lo que es el vivir para Dios, el estar separadas para Dios, y aún para las nuevas, pues esto va a ser algo muy refrescante porque vas a empezar a conocer exactamente lo que Dios quiere que tú conozcas sobre este concepto que vamos a estar hablando en el día de hoy, y se trata del río de Dios. ¿Qué es el río de Dios? ¿Cómo podemos ver y qué implica exactamente lo que es el río de Dios? Y hoy quiero comenzar definiendo específicamente, ¿verdad?, lo que es un río. Para saber exactamente lo que en el espíritu, ¿verdad?, lo que espiritualmente puede implicar el río de Dios, también podemos entender que en el contexto natural es una corriente grande de agua que está en constante movimiento. El río en lo natural, cuando nosotros vamos a diferentes áreas donde podemos ver, ¿verdad?, ríos, riachuelos, siempre estamos viendo una constante corriente de agua y que está en movimiento. El río en lo natural nos inspira calma, frescura, compañerismo y diversión. ¿Por qué? Bueno, porque es un ambiente natural, ¿verdad?, que realmente nos invita a poder pasar un tiempo donde usted quizás quiera estar un poco relax, ir a leer un libro, simplemente divertirse con su familia, ¿verdad? También invita a mantenernos frescos, porque si el día está muy caliente, oye, si usted tiene un río cerca, pues, ¿verdad?, qué mejor que ir a ese lugar y poderte dar tu chapuzón y poder estar refrescante, ¿verdad?, durante todo ese día, y poder compartir, ¿verdad? También inspira lo que es el compañerismo. Sin embargo, cuando lo vemos en el área espiritual, la palabra río, en su contexto original, significa o se llama Nahar, N-A-H-A-R, Nahar. Esto implica una fuente de vida. Es una fuente de vida, prosperidad y un canal de bendición para nuestras vidas. El río representa movimiento y crecimiento.
En muchas ocasiones, cuando estamos hablando de lo que es el río de Dios, lamentablemente a veces veo personas que utilizan el contexto, o sea, utilizan el concepto, utilizan esa palabra o ese concepto, pero lo utilizan mal, porque realmente no van al original, no buscan esa definición y lo que realmente inspira o implica, ¿verdad? Lo que Dios quería decir y lo que tantas personas, ¿verdad? Hemos podido ver en la Biblia, cómo realmente se relacionaban con el significado real y espiritual, ¿verdad?, que tiene el río. Así que es un constante fluir de todas las propiedades que representa un río. Cuando vamos a Génesis 2:10 vemos que un río salía del Edén para regar el huerto. El huerto, cuando vamos a esta palabra, ¿verdad?, que siempre nos ha enseñado cuando Dios pone al hombre, ¿verdad?, en el huerto para que lo trabajara, para que estuviera allí, realmente representa nuestro hogar. El huerto representa nuestro hogar y el agua del río representa la palabra de Dios que constantemente estaba regando el huerto, o sea, siempre estaba en movimiento, siempre estaba regándolo de los nutrientes que realmente y de las propiedades que realmente el río representa en la vida del ser humano. Y esa palabra, ¿verdad?, está destinada para regar nuestro hogar. Si bien es cierto que la palabra agua, ¿verdad?, tipifica y también se relaciona espiritualmente y bíblicamente con la palabra de Dios, pues esto es donde exactamente nosotros tenemos que conectar ambos. Ese río, esa palabra constantemente tiene que venir en esa corriente, en ese constante regar nuestro hogar. Tenemos que, ¿verdad?, verlo de esa manera para poder conectar esas dos palabras en conjunto. Y donde su corriente en ciertas áreas es de aguas tranquilas. Si bien es cierto que vemos que el río en muchas ocasiones viene rapidito, como decimos por ahí, hay una corriente rápida que pasa por ese terreno. Hay veces que vemos áreas en el río donde las aguas como que se calman. Y esto sucede porque todo va a depender de cómo está ese terreno. ¿Cuán plano está ese terreno? Lo que trae esa fusión de agua o ese movimiento arisco, ¿verdad?, por decir así, o ese movimiento rápido y agudo que trae el río, depende de cuán rocoso o cuán grietas hayan en el terreno. Pero mientras hay áreas en el terreno donde están suaves y planas, el agua pasa un poco más tranquilo. Así que definitivamente cuando vemos todas estas conexiones, ¿verdad?, podemos trabajar lo que es natural, lo podemos trabajar también en lo espiritual. Y esto nos deja llevar, ¿verdad?, y nos deja sentir y conocer a Dios de una manera donde Él va a traerte una palabra a ti, a tu hogar, a tu familia, a ti como esposa, a ti como madre, una palabra que en donde haya más rocas, donde ese terreno todavía, esas áreas estén rocosas o hayan grietas, la palabra va a dar más fuerte, la palabra va a traer más impacto a tu vida y te va a confrontar a ti de una manera donde vas a comenzar a ver los cambios y quizás se nos haga un poco más difícil, pero la realidad es porque hay más trabajo que hacer. Pero cuando vemos que hay una palabra que tú la aceptas, tú la asimilas mucho más rápido que otras, y todas hemos pasado por esto, pues definitivamente vemos que entonces son áreas donde realmente el terreno, ¿verdad?, que somos nosotras, el terreno o esas áreas específicas están planas, están tranquilas, no ha habido mucha grieta, el mismo pasar del agua las ha podido solidificar, ¿verdad? Y entonces esa palabra trae un poco más de tenuidad, va a traer suavidad, va a traer esa paz, y aunque la palabra de Dios no importa, siempre va a traer paz, pero hay muchas áreas donde se nos va a hacer un poco más fácil que otras, ¿verdad?, el poderlas asimilar, porque todo va a depender de cómo está nuestro terreno. Así que constantemente, esa palabra siempre va a estar cuidándonos y siempre va a estar regando y debe estar regando nuestro hogar. Según nuestra condición de familia, esa agua o esa palabra va a regar el hogar
según esa necesidad. Y en eso, pues obviamente para eso pude traer esos dos conceptos para que visualicen mayormente, ¿verdad?, en dónde estamos en este concepto. Amós 5:24 dice, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Aquí estamos viendo cómo debe ir el fluir, ¿verdad?, del río de Dios, el fluir de la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso no es otra cosa, el río de Dios no es otra cosa que el fluir de la palabra de Dios en nuestra vida. Es como el derecho, cuando hablamos de Dios y de su reino, trae orden, trae derecho, trae justicia, ¿verdad? Y en este verso nos está diciendo que así mismito que debe fluir lo que es de Dios, la justicia, la disciplina, el orden de Dios, el derecho de Dios, como las aguas, y la justicia como ese arroyo inagotable que nunca cambia. Debemos anhelar como mujeres de Dios, como hijas de Dios, como reinas de Dios, debemos, ¿verdad?, anhelar ese arroyo inagotable en nuestras vidas. El mantenernos conectadas al río de Dios, a ese constante fluir de su palabra en nosotras, nos llevará a vivir la justicia de Dios, lo correcto de Dios y su orden. En Salmos 1:3 dice, será como un árbol plantado a la orilla del río. Lo que representa es que toda cabeza de hogar, ¿verdad?, y toda persona que lea este verso, si está plantado a la orilla de un río, el verso 3 dice que siempre dará su fruto a su tiempo. Un hombre, ¿verdad?, un hombre justo dentro de un hogar que está plantado a la orilla del río, siempre va a estar dando fruto a su tiempo, y sus hojas, su fruto, su verdecer nunca va a marchitar y van a prosperar en todo lo que hacen. Así será el hogar de un hombre que está sembrado a la orilla de un río. En este caso, así, si eres mujer que está soltera, ¿verdad?, o si tu esposo aún no es creyente, pues obviamente, o madre soltera, pues también tenemos que estar todos plantados a la orilla del río para que constantemente ese agua del río riegue nuestras raíces, mantenga viva esas raíces para siempre dar frutos, porque eso es lo que Dios espera de sus hijas, que estemos constantemente dando fruto. El río representa nuestra vida espiritual, renovación, abundancia, mover, sanidad y eternidad. El río representa reflejo. Proverbios 27:19 dice, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Así que cuando nosotros vemos el agua, ¿verdad?, mientras más cristalina está el agua, podemos ver un cierto reflejo de lo que realmente quienes somos. Pero no es solamente ahí, es en el corazón lo que realmente nosotras manifestamos de quién realmente nosotras somos. Cómo nosotras nos estamos manejando, cómo nosotras nos estamos comportando, cómo nosotras estamos, si lo hicimos mal, cómo lo estamos restituyendo, cuánto nos cuesta o cuánto no nos cuesta restituir. Todo esto va de la mano a ese proceso donde el agua del río sigue regando tus raíces, sigue regando la propiedad como árbol, ¿verdad? Esto simbólico que somos plantados en la orilla del río y que vamos a seguir dando frutos. Todo va a depender, obviamente, de cuán cerca estemos de ese río de Dios, que es su palabra. Según estamos en el corazón, así lo reflejamos en el rostro. El rostro siempre nos deja saber cuán regados estamos por el agua. Si vemos mujeres que están todo el tiempo así, chupa para adentro, como decimos nosotras, ¿verdad?, que no hay ningún tipo de expresión en su cara, hay veces hay que tener cuidado, ¿verdad?, porque estamos viendo entonces que pues sus raíces no están siendo cuidadas, su fundamento no está bien y realmente están teniendo, ¿verdad?, alguna situación en el momento. Pues ahí nosotras podemos, ¿verdad?, como a personas que ayudamos y que colaboramos con el Espíritu Santo, el podernos acercar y poder llevar de esa agua que nosotros tenemos, llevarlas y poderla llevar a ese árbol que vemos que está un poquito, ¿verdad?, se está poniendo, las raíces no están dando fruto,
fruto, no están fortalecidas, o vemos que esas ramas realmente no están creciendo, no vemos el fruto en ese árbol. Básicamente, cuando lo llevamos a lo que es el área espiritual, es poder nosotras estar identificando qué personas a nuestro lado, especialmente mujeres, ¿verdad?, entre nosotras, necesitan realmente la ayuda que nosotras podemos tener en nuestras manos y poderlas extender, ¿verdad?, con mucho honor y mucho respeto. Somos el reflejo de lo que Dios ha hecho, está haciendo y está trabajando en nuestras vidas. Es por esto que debemos procurar que estemos constantemente en contacto con la palabra, con ese constante fluir de su río del Espíritu. Esta es la evidencia de que nuestro carácter como hijas de Dios se siga perfeccionando, pues es en el proceso que nuestro carácter es perfeccionado a la imagen del Hijo del Padre. Ezequiel 19:10 dice: tu madre era como una vid en tu viña, plantada junto a las aguas. Lo importante de que una madre esté plantada junto a las aguas, plantadas en un lugar donde constantemente esa palabra de Dios esté dándole a las raíces, esté fortaleciendo, esté trayendo los nutrientes, esté trayendo las propiedades correctas que necesitamos como madres para poder ejercer nuestra asignación de madre, nuestra asignación de esposa, para que todo nuestro entorno comience a cambiar y podamos ser firmes en su presencia. Dice: tu madre era como una vid de tu viña, plantada junto a las aguas, estaba llena de frutos y ramas por la abundancia de agua. Vive como parte ¿verdad? Esto es parte de un cántico que se hacía, ¿verdad? Esta parte de Ezequiel era parte de un cántico que se hacía cuando moría un rey. Cuando moría el rey se cantaba esto porque le daban honra a la madre que cuidó a ese rey, a la madre que estuvo ahí velando por ese rey. Como madres tenemos que tener bien claro que es importante y Dios espera de nosotras que siempre estemos llenas de fruto y que nuestras ramas sean abundantes. ¿Por qué? Por la abundancia del agua. En las cuales estamos siendo plantadas, ¿verdad? Así que es interesante que este verso, ¿verdad?, cuando lo vi, realmente no lo había visto de esta manera. De hecho, es la primera vez que me enfrento a este verso específicamente de esta manera. Y cuando lo vi tan clarillo. Dios mío, esto es lo que realmente como madres nosotras debemos ¿verdad?, anhelar. Estar sembradas, plantadas junto al agua, donde realmente esa palabra siempre esté regando nuestro huerto, regando nuestra mente, todo lo que somos, para poder estar llenas de frutos y de ramas por la abundancia de esa corriente de agua. Salmo 65:9 dice: cuida las tierras y las riega, las enriquece y las hace fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia, proporciona una exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. ¿Qué ordenó? ¿Qué ordenó Dios? Dios ordenó que su río, su corriente de río, esta propiedad de palabra de Dios en nuestras vidas sea abundante. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios que trae abundancia a nuestras vidas, no trae escasez a nuestras vidas. Así que Dios es un Dios de abundancia y proporciona una excelente cosecha de grano, porque así lo ordenó el Rey, así lo ordenó Dios, así lo ordenó el Todopoderoso, que realmente ha sido algo que debe ser parte, ¿verdad?, de un resultado de nosotras poder estar conectadas con nuestra fuente. Y realmente los ríos realmente lo que hacen es cuidar la tierra, regarla, enriquecerlas y hacerlas más fértiles. Todas estas propiedades, tanto lo que hablé en Ezequiel 19:10 como en el Salmo 65:9, estúdialo, míralo como parte de quien tú eres, como mujer virtuosa que eres. Debemos anhelar que estos versos se hagan rema en nuestra vida y veamos lo abundante de Dios, veamos lo grande que es Dios y veamos el propósito que Dios quiere para nosotras.
Más que enfocarnos en que Dios quiere que seamos empresarias, en que Dios quiere que seamos unas mujeres virtuosas, en que Dios quiere que seamos unas buenas madres, unas buenas esposas, más que eso, más que enfocarnos en que Dios estamos pensando en que queremos tener X o Y carro, X o Y casa, X o Y ropa, X o Y cosas, más que eso debemos realmente enfocarnos en la abundancia que Dios quiere traer, en la constancia de ese mover del río, en la constancia de ese poder de la agua que nos sigue regando y nos debe seguir regando todos los días de nuestra vida. El río de Dios tiene abundante agua. Dios es un Dios de abundancia. Su palabra representa la abundancia de Dios para con nosotras. Proporciona grano, comida para el alma, pues así Él lo estableció y no hay nadie que lo cambie. No hay nadie que cambie el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando somos regados con la palabra de Dios, esa es la verdadera riqueza que nos hace fértiles. La fertilidad no solo se trata de la capacidad de dar vida biológicamente, sino que en lo espiritual se trata de crear, manifestar lo que el Padre ha depositado en cada una de nosotras. Una mujer fértil como resultado de esta palabra plantada a la orilla del río es receptiva, intuitiva y está conectada 24/7 a su fuente y capaz de transformar la idea de Dios en una realidad. Así que hoy te invito a que veas el río de Dios totalmente diferente a como te lo habían enseñado. Disfruta de tu fuerza natural, disfruta de tu fuerza espiritual y en ti recuerda que estás destinada a vivir plantada junto a las orillas del río que siempre te vendrán a traer abundancia, vida, plenitud, fuerza, capacidades, te van a traer todo lo que tú necesitas para completar tu asignación de vida aquí, hoy, en este tiempo y en esta hora. ¿Sabes qué? El río de Dios no es otra cosa que la palabra fluyendo en tu vida. Bendiciones, espero que esta semilla haya sido de bendición para tu vida. Te espero en la próxima semilla que va a ser el próximo lunes, no te lo pierdas. Estamos aquí para ti. Puedes contactarnos al email que vas a estar viendo a través de este video y también puedes contactarnos en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, Destiny and Design. Vamos a estar Coaching Services también y obviamente aquí en YouTube puedes comentar y vamos a estar obviamente respondiendo a tus comentarios. Gracias, celebra conmigo, dale like, suscríbete, esté pendiente a todos los mensajes que vamos a estar compartiendo de ahora en adelante. Así que bendiciones, bienvenidas y nos vemos la próxima.